Ser podcast. Estamos encantados en el Cine en la Ser de charlar con Irati Gorostidi, directora de Aro Berria, o Aro Berria, ahora se lo preguntaremos, una de las óperas primas más estimulantes del año en el cine español, y la verdad es que es difícil de etiquetar, pero eso siempre es bueno cuando ves una película. ¿Qué tal, Irati? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí charlando contigo. ¿Aro Berria o Aro Berria? Aro Berria, eso es, sí, claro, es que en euskera no utilizamos acentos, no utilizamos tildes, y es verdad que es difícil la acentuación. En pleno invierno del 78, mientras el cielo regaba de nieve esta tierra, a la casa le salían enormes flores de colores en la fachada. Vi a esas gentes vivir, amar, reír y llorar. Las dimensiones del tiempo y el espacio, los dogmas y la moral, y toda esa estructura construida con la rigidez de las leyes sociales, perdió poco a poco sus contornos y murió como un abono fértil. Así creció aquella semilla, que durante 3 años fue regada con un amor sagrado. El cine en la Ser. Tengo entendido que el origen de esta historia, de este proyecto, está en una conversación con tus padres y en sus experiencias antes incluso de que tú nacieras. ¿Qué te contaron y qué despertó en ti esa experiencia? Pues la verdad es que lo que me contaron así en las primeras conversaciones, no recuerdo exactamente, porque esas primeras conversaciones dieron pie a muchas conversaciones a lo largo de los años. Lo que sí recuerdo muy bien es que lo que me llevó lo que despertó realmente mi curiosidad fueron unas imágenes. Mi padre me dio un libro y ahí había fotos tomadas a principios de los 80 en la comunidad del Arco Iris, en su sede en Lizaso, en un pequeño valle en Navarra, y estas imágenes me impactaron mucho, y creo que enseguida tuve el impulso de hacer un ejercicio de representación que nos llevara a estas imágenes en las que veíamos un montón de jóvenes que habían nacido en el franquismo, que bueno, en ese momento de la transición se aventuraron a la comunidad y concretamente a las prácticas que se ofrecían en los cursos que se impartían en la comunidad. Es muy interesante, no por clasificar autores, autoras, pero hay gente que llega, o el impulso a la historia por un tema o por una línea o por un relato, y otro por esa pulsión a través de las imágenes. ¿Tú te sientes esa directora que tenías esa inquietud o esa pulsión por poner en imágenes esas fotografías que viste? Sí, sin duda. O sea, en el caso de esta película al menos así ha sido. Fueron esas imágenes y como sentir que tenían un gran potencial, ¿no? Y que eso que me habían provocado a mí se lo podían provocar a otras personas, y que quizás podían presentar una perspectiva interesante y bastante singular a través de la cual mirar ese momento histórico de la transición. Vamos a ir un poco analizando, desgranando la película. El primer paso de esta película es el corto, Contadores, ¿no? En ese corto, que de alguna manera también es la primera parte de la película, recogías las inquietudes de la lucha obrera en plena transición, las huelgas del metal en Euskadi, y muchas de las contradicciones y dilemas de esa transición, ¿no? De gente que había estado en la resistencia y que ahora pasaba a otro lugar, y cómo se gestionaba ese desencanto. ¿Cómo llegas a eso, que también es muy interesante como transición, y qué te interesaba también de ese relato, que es muy interesante por desmontar narrativas de la transición como estamos viendo ahora? Pues la verdad es que cuando hice Contadores ya tenía en mente Aro Berria. Fue una propuesta, una idea de Leire Apellaniz, de la productora. Coger un trozo del guión, que en aquel momento sería un tratamiento seguramente, ¿no? Estaría en sus fases así como iniciales, coger un fragmento y hacer un corto, ¿no? Como una forma de, por un lado, ensayar metodologías de trabajo, pensar en puesta en escena, en cómo íbamos a trabajar, en conformar el equipo también, ¿no? O sea, hay muchas de las personas que estaban en Contadores, en el equipo de Contadores, que están en Aro Berria también. Y luego también era una manera muy eficaz de mostrar qué queríamos hacer, ¿no? Y cuál era un poco la propuesta de Aro Berria. Y en ese sentido ha sido muy útil para financiar el largometraje también. Un primer largometraje siempre es un reto, ¿no? Necesitas que confíen en ti cuando no tienes pues ninguna película anterior para demostrar tus capacidades.
Entonces fue muy interesante. Y luego también, claro, ya en el guión, esta parte de la película, pues sobre todo yo creo que cumple la función de contextualizar históricamente, ¿no? Como te contaba, yo empecé con esas imágenes tomadas en la comunidad del arco iris, de ahí surgió un poco toda la idea de la película y muy pronto me di cuenta de que había algo de la potencia de esas imágenes que tenía que ver con contextualizarlas en ese momento de la transición en Euskal Herria. Y bueno, pues para mostrar el contexto decidí centrarme en el recorrido de este grupo de jóvenes que de la disidencia, de la militancia en el movimiento obrero acaban como aproximando a esta comunidad. Esto no es representativo de todas las personas que se acercaron a la comunidad, ni mucho menos, pero bueno, por un lado era lo que tenía más cerca, porque la película se basa en una investigación sobre un comité en la fábrica de contadores de agua, la fábrica que era conocida como la fábrica de contadores de agua de San Sebastián, del que formó parte mi madre y también pues bueno más personas que son amigos, amigas de mis padres y que tengo muy cerca. Y bueno, pues al final en una película siempre tienes que ir a lo específico, ¿no? Y me parecía que era un recorrido interesante porque mostraba también, como estabas indicando, ese momento de la transición que quizás ha sido representado muchas veces como un momento triunfal de la historia de España, como un momento de decepción, ¿no? Porque quizás había muchas personas que habían estado luchando contra el franquismo que esperaban un cambio más radical, ¿no? De hecho, en esa época de la transición surgen documentales de urgencia y películas, ¿no? Está Pere Portabella, está Cecilia Bartolomé captando, y esta semana en la que estamos grabando la entrevista, que hoy es 20N y hemos estado recordando en el cine, en la SER, justo muchos de esos documentales, salen esas contradicciones que están en tu película. Dices que es importante por contextualizar el momento histórico, pero también, de alguna manera, porque en España ha habido cine obrero, pero en los últimos años quizá no tanto, es inevitable que lo miremos con ese desencanto como un espejo del presente. No sé si eso era intención o es que estamos en este punto generacional que nos acogemos, vemos desencanto y vemos, esto es un ciclo. Pues probablemente sí, o sea, probablemente ambas cosas. Creo que hay algo generacional a la hora de revisar críticamente, no ahora, o sea, diría que está muy vinculado con el 15M, ¿no? Con lo que pasa en el 15M, de revisar críticamente un poco las narrativas de lo que fue la transición. Y bueno, pues todo este cine obrero que mencionas, o sea, es que la verdad es que las referencias para Aro Berria más importantes son el cine documental de esa época, ¿no? De los años 70. Y has mencionado ahí un par de nombres, pero por ejemplo Elena Lumbreras, ¿no? El colectivo de cine de clase, las películas obreras de esa época que muestran lo que estaba pasando, o Numax Presenta, ¿no? De Joaquim Jordà, también es una referencia muy importante. Son realmente las que han sido como la mayor fuente de no solamente temas, sino también formas de representación y estética, ¿no? O sea, a esas películas a las que quería que se pareciera Aro Berria. Y antes de pasar o entrar en la parte de la película de la comunidad arcoiris, sí que también me surgía otra idea, porque en ese desencanto de la lucha obrera de finales de los 70 de la transición, también se ve o se intuye en la película, ¿no? Esta especie de institucionalización de la resistencia, ¿no? Como los sindicatos pasan a controlar esa resistencia que antes había sido quizá más anárquica o menos organizada, y ahora yo pensando en el presente con el desencanto generacional que vivimos con los sindicatos como no forma de representación de nuestra precariedad o de nuestra lucha obrera, veía una institucionalización de la protesta en las redes sociales, que también es una forma de control, porque es como qué fácil es poner un tuit en lugar de armar un piquete contra la vivienda. No sé si también crees que hay un círculo ahí interesante. Sí, o por ejemplo también eso, ¿no? Como por conectar con lo que comentaba antes del 15M, ¿no? Pues también ahí yo creo que en el 15M hubo debates muy interesantes sobre si lo que había que hacer era formar un partido y presentarse a las elecciones o seguir trabajando de forma asamblearia a través de la representación directa, de forma horizontal, ¿no? Y en la película ese es el tipo de conversación que vemos, ¿no?
Es decir, los protagonistas de la película están defendiendo las formas de organización de la lucha que han estado, pues como practicando durante los años 70, que eran, en el caso de Guipúzcoa, unas formas de organización de la lucha que eran totalmente asamblearias, ¿no? Que abogaban por la representación directa y demás. Y ahí vemos cómo, pues ese cambio trajo la atomización de la lucha y trajo la desmovilización, ¿no? Y de alguna manera ellos están viendo eso y están pues muy preocupados y muy decepcionados ante eso. Y sí, pues de aquellos barros estos lodos, como se suele decir. Horas extras. Y el siguiente, 100% del salario. 100%. Para un segundo. 100% del salario, Sí. En caso de baja. Esos dilemas que presenta, ¿no? Y esas contradicciones propias de la época. Luego se abre la película a esa comunidad arcoíris y no sé si esa comunidad se abre en algún momento, aunque luego la película va avanzando, como un horizonte utópico, si era la intención de encontrar un lugar donde visualizar una manera, ¿no? de habitar de distinta forma. Pues supongo que la búsqueda sí era esa, ¿no? Para muchos. Y luego, pues claro, pues quizás tampoco encontraron allí una respuesta a ese anhelo de encontrar... creo que igual lo que es significativo es que es un proyecto que se aísla de la sociedad, ¿no? Y eso también a lo mejor es sintomático del sentimiento de decepción, es decir, en la sociedad a un nivel más mayoritario no encontramos la manera de vivir acorde a nuestros ideales, vamos a intentarlo aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hubo muchas reacciones a esa decepción, que en Euskal Herria quizás las más conocidas son las que están vinculadas a la lucha armada, ¿no? Eso es lo que más veces hemos visto representado y creo que eso también es síntoma de una gran decepción ante lo que había pasado en la transición. También es un momento en el que pues la heroína hace estragos, ¿no? En la sociedad, o sea, hay como diferentes pues síntomas sociales en los años 80 que muestran que hacen que esta narrativa según la cual fue un momento de triunfo no encaja de ninguna manera, ¿no? Porque no hay más que mirar lo que estaba pasando con los jóvenes en ese momento para ver que la cosa estaba bastante mal. Como que el sexo que está centrado en el coito, pues viene una tradición religiosa, pues por la reproducción y para crear una familia. ¿Y no os gusta la penetración a vosotros? Esa no es la cuestión es por qué todo está dirigido hacia eso. Eso es. ¿Cuál era el riesgo, no sé si le has dado vueltas, o el debate interno a la hora de representar esta comunidad? Si acercarte desde una idealización o no, porque luego vemos que sí que hay un pozo crítico en conversaciones que hay, especialmente de las mujeres, ¿no? No sé si eso era un debate interno que tenías con qué mirada me acerco a esto que me han contado mis padres, que en las fotografías pues tiene ese poder, ¿no? Es sugestivo, pero ¿cómo representarlo yo? Claro, totalmente. O sea, a ver, yo en casa había recibido una visión muy crítica con la comunidad del arco iris. Mis padres eran muy escépticos, muy críticos, pero luego, por otro lado, para mí fue muy evidente en cuanto empecé a preguntar que les había marcado muchísimo, que les había cambiado la vida, que había sido una experiencia que había dejado un pozo importante, ¿no? Entonces, claro, era muy fácil hacer una película que simplemente fuera una crítica a la comunidad o que fuera incluso un juicio a la comunidad. Era fácil caer en eso, para mí. Ese era igual el riesgo más grande que veía, porque me parecía que eso no tenía mucho interés, porque ya existe en la sociedad un prejuicio muy grande hacia este tipo de comunidades. Hemos visto muchas películas que también están hechas desde películas, o me da igual, ¿no? Como novelas, ¿no? O como hay muchos relatos que parten de una crítica a este tipo de formas de comunidad, que son muy fácilmente criticables, por supuesto. Pero yo no quería que la película consistiera en eso.
¿Que podía contener una crítica? Sí, sin duda, pero me parecía muy interesante que la crítica estuviera dentro, o sea, que pudiéramos ver que había personas dentro de la comunidad que estaban apostando por eso, pero a la vez permanecían en una especie de disidencia dentro de la comunidad o se sentían incómodas y bueno, y manifestaban eso de diferentes maneras, ¿no? Y luego también hay otro riesgo que es, bueno, pues idealizarla, ¿no? O quizás hacer una representación de la comunidad que a mí me hubiera gustado que fuera, más que de la comunidad que fue, y eso también me parecía un gran riesgo y es algo que muy activamente he intentado evitar, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, dentro de esa comunidad, ¿no? Esa casi otra manera, encontrar otra manera de habitar y de vivir el mundo, está el sexo, está la liberación de los cuerpos. Decía esta semana Julia Ducournau, la directora de Titán y de Alpha, que está diametralmente en otro cine al que tú haces de género, pero decía algo interesante, que tenemos una relación insana con el cuerpo, que nos parece algo sucio, como... Mientras que ella piensa que el cuerpo registra todas nuestras vulnerabilidades y nos iguala con los demás, que nos hace muy humanos. Entonces, ¿qué reflexión sobre los cuerpos también te interesaba de registrar en esta película? Pues súper interesante esta reflexión. A mí, desde luego, la película, y ahora que se está viendo la película, me está demostrando que es cierto esto que comentas. Porque realmente, sobre todo la representación de lo sexual, me doy cuenta de que genera mucha incomodidad, más de lo que yo esperaba, ¿no? Por supuesto que para mí tenía que ser una representación de lo sexual que no estuviera o sea, que estuviera muy lejos de la forma en la que se representa lo sexual habitualmente en el cine. Eso lo sabía, no sabía cómo iba a conseguir eso, porque al fin y al cabo hemos crecido con una forma de representación de lo sexual en el cine muy concreta, porque además es muy poco diversa. Recientemente está cambiando un poco eso, pero vamos, que muy recientemente es muy homogénea la forma en la que se representa lo sexual y luego está también la representación de lo sexual en el porno, ¿no? Entonces, claro, yo quería que no estuviera ni en el porno, ni en la representación sexual que se hace en el cine de ficción. Quería buscar otro tipo de imágenes de lo sexual. Y esas imágenes, claro, partían de una investigación en la que aparecía todo el tiempo, ¿no? Tanto en las fuentes de documentación más de la época, ¿no? Que contenía muchas veces testimonios, y en los testimonios del presente de las personas que pasaron por la comunidad. Claro, como una voluntad de forzarse a transgredir los límites respecto a lo sexual, lo cual es muy violento de por sí y muy incómodo de por sí, ¿no? Porque piensa que si tú has crecido en el franquismo, esa represión en la que has crecido la tienes súper interiorizada, no está solamente en un plano ideológico, está en un plano que está articulado de una forma inseparable con tu deseo, con tu forma de desear, con tus miedos, está en tu inconsciente y está en tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro, ahí es un ejercicio de violencia muy grande hacia uno mismo. Intentar forzarse a hacer cosas en nombre de la liberación que a lo mejor a lo que te conducen es a sufrir pues emociones que van desde el miedo, el terror, el asco, ¿no? O sea, no sé, haber crecido haber sido una mujer socializada en el franquismo y obligarte a ti misma a participar en una orgía, pues debía ser la hostia, ¿no? Entonces, pues eso está ahí, o sea, y de hecho yo pensaba que las imágenes que habíamos filmado quizás en ese sentido iban a ser como demasiado amables, pero me doy cuenta de que remueven mucho porque quizás no estamos tan lejos o sea, todavía esa represión está muy adherida a nuestros cuerpos, a nuestro inconsciente y creo que luego la película está hecha desde un lugar que es muy sensorial, que yo siempre quise que fuera una experiencia que también hiciera sentir cosas en el cuerpo, ¿no? No solamente nos llevara a pensar cosas, sino que nos llevara a sentir cosas que no acabamos de entender igual muy bien. Y creo que también pasa otra cosa con el sexo en Aro Berria, que es que tampoco está, digamos, como en relación a una trama. No llegamos al sexo y no sabemos muy bien cómo nos tenemos que sentir.
si nos tiene que dar asco, si nos tiene que excitar, se sostiene en el tiempo, ¿no? Y creo que todas esas cosas incomodan mucho y es interesante pensar en por qué. Y para mí las conversaciones que están surgiendo alrededor de este tema son igual las más interesantes. ¿Es vuestra primera vez aquí? Sí. Uy, este libro. Es muy interesante este libro. ¿Lo has leído? No. Bueno, básicamente lo que cuenta es que, bueno, que como las enfermedades psicológicas, trastornos, neurosis que tenemos, como que son realmente producto de una represión que socialmente ha ido inhibiendo pues nuestra sexualidad natural. Muy interesante, porque también ahí vemos cómo está educada nuestra mirada en torno a estas cuestiones. Por mucho cine que hayamos visto, por muchas cosas, sigue habiendo ahí algo como que se ha transmitido, ¿no? Como esta reacción. Y cómo fue montar estas coreografías, porque claro, hay una voluntad también, ¿no? De tanto visual, estética, los planos, de esos momentos que tienen todos en esa carpa, de hacer una coreografía también comunal, horizontal de alguna manera. Pues la verdad es que respecto a estas secuencias sí que procuro no desvelar mucho, porque me gusta que la audiencia llegue a la película sin saber y preguntándose cómo están filmadas, cuánto tienen de vivencial y cuánto tienen de coreografiado, cuánto tienen de bueno, pues de un ejercicio de representación más ficcional. Están en los dos planos, eso sí que lo puedo decir. Y bueno, y creo que eso, ¿no? Que está bien mantener cierto misterio respecto a cómo han sido filmadas. Eso solo defiende mucho Elena López Riera, que siempre dice hay que hablar menos en las entrevistas y mantener más el misterio de cómo se hacen las películas. Ya, pues mira, es interesante, es verdad. Yo creo que hay cosas que sí que es interesante hablar, pero igual otras no, ¿no? Sí, pero es verdad que vivimos en un tiempo en el que nos toca hablar un montón. O sea, haces una peli y luego te tienes que pasar hablando de ella un montón de tiempo, y es verdad que eso es todo un tema, ¿no? Porque son cosas muy distintas. Hacer pelis y hablar sobre ellas son muy distintas. O sea que, bueno, pues sí. Es un tema, porque también vivimos en la época del sobreanálisis y sobreexplicación, indudablemente. Pero sí que te quería preguntar por cómo es hacer el casting para una peli así, porque sí que hay unos protagonistas, podemos decir, ¿no? Unos personajes con más, pero claro, es una peli a nivel de personajes grande, de figurantes o no figurantes, pero que también tienes que encontrar unas energías y se tienen que dar unas energías. No, ya no te pregunto cómo se hace la coreografía, ¿no? Pero sí que cómo se hace un casting para entrar y que todos entiendan tu visión. Sí. O sea, en ese sentido el casting ha sido un proceso fascinante y precioso que hicimos con Dobo Phil y Marina Suárez. Y bueno, pues al final, juntas, lo que hicimos fue como buscar a personas afines a la película, ¿no? Esa era la premisa principal. Y luego el proceso de casting ha sido el mismo para todo. O sea, todas esas personas que están en la carpa han hecho el mismo proceso de casting que quienes, digamos, tienen más protagonismo, aparecen digamos, tienen más texto en la película o lo que sea, ¿no? Y el trabajo no ha sido tan distinto tampoco con ellos, ¿no? O sea, hay una cuestión temporal de, bueno, no poder, o sea, es una limitación material al fin y al cabo, de no poder contar con tanto tiempo con todo el mundo, pero la metodología de trabajo era muy parecida. Al final formaban parte de una especie de grupo de estudio, se ponían en común con todas estas personas los materiales los materiales documentales que había ido recopilando. De hecho, hubo una especie de sesiones de trabajo a las que invitamos a asesores históricos, ¿no? A personas que habían vivido en la comunidad, y luego un grupo de personas que también vienen un poco de un trabajo más terapéutico, que facilitan retiros o prácticas que tienen que ver con las prácticas del arco iris, muy diferentes, porque es muy diferente el enfoque que se les da hoy en día, pero bueno, que pueden conectar también desde ahí, o personas que vienen del... Uy, va. Personas que vienen de las artes escénicas, de la performance, del teatro, que quizás podían conectar mucho también con estas metodologías de trabajo y que estaban deseando, pues eso, ¿no? Como entrar a ese proceso de investigación conmigo.
Y entonces ha sido precioso, porque para mí no hay nada más bonito que después de años investigando sola o bueno, con un grupo de personas más reducido, que esta investigación se expandiera y que se convirtiera en una conversación colectiva realmente con toda esta gente que también tenían maneras muy diferentes de vincularse con este episodio y poder representarlas también a través de las subjetividades de todas estas personas y sus cuerpos y cómo reaccionaban sus cuerpos a nivel emocional a toda esta historia y a estas prácticas, ¿no? Entonces ha sido precioso encontrarme con todos estos seres humanos, como ha sido, yo recuerdo el rodaje como un momento de enamoramiento colectivo, la verdad, había una energía muy bonita, sí. Y ahora justo que hablas de lo colectivo que está dentro de la película y también fuera en el proceso, me preguntaba si el cine es un arte o un oficio donde se puede trabajar de forma horizontal, se pueden romper estas jerarquías que también hemos heredado con la visión del genio, creador, maestro y toda esta cosa que una nueva generación de directoras especialmente estáis rompiendo desde una reivindicación de la duda y, en el espacio de trabajo como un motor de búsqueda y de encontrar imágenes en la forma de organización de un rodaje. Pues a ver, o sea, yo creo que los roles en una película, que haya distintos roles, es decir, que haya distintas personas que desempeñen diferentes funciones, está muy bien y es muy interesante. Y de hecho, bueno, yo he tenido la suerte de poder trabajar con amigas que también son creadoras y de poder intercambiar roles, ¿no? A lo largo de los últimos años. Y eso es donde yo más aprendo, ¿no? Viendo cómo hacen ellas, viendo cómo se enfrentan ellas a los retos que plantean sus películas. Y yo creo que eso es un disfrute, sobre todo, ¿no? O sea, creo que a pesar de que haya roles muy marcados, que creo que tienen que ver con lo complejo que es organizar un grupo de personas tan grande y bueno, y es importante que cada cual entienda cuál es su papel, ¿no? Pero eso no tiene por qué ir de la mano de una jerarquía, ¿no? De una jerarquía vertical en la que hay alguien que tiene una visión y esa visión es más, no sé, como más interesante que la visión que puede tener cualquier otra persona, ¿no? Eso no lo sé. O sea, tengo mis dudas con eso. Es verdad que eso está muy vinculado en la historia del cine al cine autoral, ¿no? Que, bueno, es interesante un poco pues la aparición de esta figura del director como autor. Viene de una respuesta al cine más industrial, ¿no? Y es interesante plantear que hay una visión autoral detrás de una película que bueno, pues si consideramos el cine un arte, pues creo que sí, que está bien que no sea simplemente un producto, ¿no? Pero el riesgo es ese, ¿no? Como de repente que la visión de una directora, en vez de ser simplemente un instrumento a través del cual vehicular pues una serie de materiales que se quieren transformar en una película, se convierta en eso, ¿no? Como en algo que en una visión de un genio o algo así. A mí eso, no sé, creo que empobrece el cine un poco. Y que es que además el cine, justamente lo bonito que tiene es que es un arte colectivo, ¿no? O sea, que necesitas a mucha gente para hacerlo y es una pena no aprovechar, no buscar gente afín con la que poder también compartir a nivel creativo, o sea, que te aporten a nivel creativo, a nivel de ideación, a nivel de puesta en escena, a todos los niveles, y pensar que simplemente son instrumentos para ejecutar tu idea. O sea, eso, bueno, es que además ahora con la IA, no sé, pues si tú tienes una película en tu cabeza y lo único que necesitas es materializarla, pues sería tan fácil como dar unos prompts a una IA y que la saque de tu cabeza a unas imágenes, ¿no? No necesitarías los cuerpos de todas esas personas, sus subjetividades. Y claro, justamente lo interesante del cine es lo que escapa de tu control y lo que escapa de tu subjetividad y lo que la somete a cuestionamiento, ¿no? O sea que, bueno, no sé. Sí. Y luego también, mira, hace poco estuve dando una clase a un grupo de personas que estaban en fase de desarrollo con sus proyectos y un poco lo que les transmitía era que
al menos para mí, es mucho más interesante una película que no es perfecta, que no es redonda, que una película que es la aplicación de una fórmula. O sea, para mí siempre va a ser más interesante una película que eso, pues que tiene como que es un poco amorfa, que es errática, pero está hecha desde un lugar que es un lugar de búsqueda y de experimentación. Así que, bueno, pues ese sería, en resumen, sin ser tan en resumen, me he alargado un poco, pero un poco lo que yo siento en este momento, por dónde va un poco como mi relación con el cine. Te quería preguntar por la planificación estética y visual de la película. Pasamos del gris, metal, fábrica, piso setentero al rojo y al blanco, ¿no? De esa carpa, de esa comunidad. No sé si era una imagen recurrente que tenías, si siempre estuvo en tu cabeza, si era en consonancia con las fotografías o tú también querías crear un código estético particular con la película y cómo te ha ayudado eso. Sí, claro, eso parte un poco de que, como te comentaba, el germen de la película está en esas fotos tomadas en la carpa que estaba en Lizaso, en la comunidad del Arcoiris, que es exactamente igual o muy parecida a la carpa que tuvimos en el rodaje. Y luego, entonces yo tenía muy claro, había 2 secuencias que tenía muy claras desde el principio, que eran la carpa y la asamblea en la fábrica. De hecho, en un principio, mis primeras sinopsis que presenté a los primeros laboratorios, las primeras convocatorias, era solo eso, la peli. O sea, era una peli como mucho más conceptual, en la que había una secuencia de una asamblea en una fábrica y una secuencia de una carpa en la que había un grupo de personas en estado de catarsis, ¿no? Entonces, ahí, para mí era interesante que por un lado se parece mucho, porque son un grupo muy grande haciendo algo ¿no? Interactuando. Pero por otro lado, pues bueno, había ese contraste un poco entre la escena de la fábrica, que se parece mucho más igual a las representaciones que yo más había visto de los años 80 en Euskal Herria, y es un poco ese mundo industrial, gris, en ese momento de crisis muy grande, ¿no? De crisis de la industria que está llegando, ¿no? Bueno, pues a final de los años 70, ¿no? Ya se ve venir, y esta idea del desencanto y tal. Y luego el contraste de esas otras imágenes que, bueno, pues que para mí fueron sorprendentes y que permitían mirar ese momento histórico desde una perspectiva muy singular. Y pues entonces ahí había como este juego, ¿no? de yuxtaponer estas 2 imágenes y que hubiera también como un contraste muy grande, ¿no? Que eso pues hemos trabajado mucho pues con todos los equipos, o sea, desde Carmen Main, la directora de arte, John de Sosa, el director de foto, Javi Bernal, el vestuario, ¿no? O sea, todos los elementos que bebíamos mucho de la documentación histórica, por supuesto. O sea, todo, nada es, digamos, caprichoso en ese sentido. O sea, todo tiene una fuente, pero, por supuesto, hay un trabajo muy grande de puesta en escena y de decisiones tan radicales como la de la carpa, que fue muy radical porque no sabíamos cómo iba a responder. Al final piensa que todas las imágenes de la carpa están filmadas con luz natural filtrada a través de la carpa, que se comporta de maneras imprevisibles y que no sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar también el celuloide a ese rojo saturado, los cuerpos recortados frente a ese rojo saturado, ¿no? Recuerdo que hubo alguna alerta que nos llegó desde el laboratorio diciendo que se estaban solarizando las imágenes, ¿no? Y para mí eso es justamente, pues es como de las cosas más potentes y más icónicas casi de la película, ¿no? Lo que se te queda, esas imágenes y ahí no es una foto, o sea, no hay una foto que tengamos como referencia que sea exactamente así a nivel cromático, pero llegamos ahí a través de los elementos que ya nos proponía un poco el material con el que estábamos trabajando. Y fue una decisión también muy conjunta, muy colectiva de estar trabajando con gente súper talentosa y muy implicada en el proceso a nivel creativo, pues que iban proponiendo este tipo de
elementos, ¿no?, que van configurando la imagen. A pesar de ser una película meditada, planificada, como todas las películas, documentada, pensada, pero tenía la sensación de que también, no sé si en el fondo está el deseo íntimo de reconstruir o revivir con imágenes, y ese es el poder del cine, una experiencia que tuvieron tus padres. Si eso es lo que te quedas de este camino, es decir, ellos vivieron esto en los 70, a mí el cine me permite vivirlo en 2025 de otra manera, de otro punto de vista, pero ese es el ejercicio que también tengo yo como cineasta. Sí, o sea, eso desde luego para mí es fascinante y lo he disfrutado muchísimo. O sea, es verdad que para mí lo que sostiene mi deseo a lo largo de un proceso de hacer una película que es muy trabajoso y muy largo, siempre es que en realidad donde yo pongo mi atención, mi energía y estoy muy preocupada por los procedimientos que se ponen en marcha, ¿no? Y por la experiencia de hacerla, que suele ser una experiencia de aprendizaje y de transformación y de revelación increíble, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido fascinante. Sí, ha sido eso, como hacer una especie de constelación acompañada de un montón de gente afín y cómplice, y es que es una experiencia, una vivencia maravillosa que me ha regalado el proceso de hacer la película. Es un camino de renuncia. Es un camino de renuncia de todas las actividades mundanas y materialistas y una concentración en las actividades espirituales. Te habrán preguntado muchísimas veces el chamán, el gurú, Oliver Laxe. Claro, esto se rodó antes de la laxemanía que ha desatado Sirat en forma de reels en Instagram con ese pelazo que estaba en todos lados. No sé, ¿cómo es tu... Creo que él sí conocía el proyecto, te había tutorizado en algo o habíais tenido algún tipo de relación creativa. ¿Y cómo ha sido? ¿Qué dilemas también te planteaba en esa sociedad un poco horizontal que imagina la comunidad, ¿no? Una figura así del chamán, que también entiendo que le has dado vueltas a cómo incluir su presencia de alguien con ese aura que tiene Oliver Laxe. Claro, sí, era un tema delicado, ¿no? Porque justamente en relación a todo lo que te contaba antes, creo que la figura de un gurú puede generar mucho rechazo, ¿no?, en la audiencia que va a ver la película. Entonces, para mí era muy delicado y bueno, pues decidí que apareciera, pero que apareciera muy poco. El texto que dice el gurú en la película son palabras del original líder de la comunidad del arco iris, también ahí trabajando con documentación histórica, ¿no? O sea, con publicaciones que recogen sus charlas y demás. Entonces, bueno, es una manera de citarlo, de dejar constancia de que existía, de que había una figura así dentro de esa comunidad. Para no caer en la idealización y mostrar, como decía, la comunidad que a mí me hubiera gustado que fuera. Y en ese sentido, pues sí, Oliver me parecía muy adecuado. Y es verdad que luego ha pasado que ha habido esta especie de furor con Oliver, pero no estaba calculado, lo aseguro. No me lo podía imaginar. Bueno, quizás en parte era fácil de imaginar, pero no con la dimensión que ha adquirido, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que al final es muy adecuado. Sí. Ahora es un guiño divertido cuando mucha gente lo ve, ¿no? Que antes a lo mejor no lo hubieran reconocido porque era más de nuestro circuito cinéfilo de autor, ¿no? Pero ha saltado a una cosa mucho más popular, que también pues es divertido al escuchar al principio, que no se le ve su voz en la película. Dices, uy, este es Oliver Laxe. Sí, la gente se ríe en la sala y eso me gusta. Me gusta que genere risas la aparición del gurú, porque podía generar otras cosas y es bonito. Pues Irati Gorostidi, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. El cine en la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.